Hola muchachos del séptimo básico. Este video tiene como objetivo fundamentalmente darle un cierre al trabajo online que hemos hecho estas semanas. Para eso vamos a recordar un poquito lo que hemos trabajado en estos días. Principalmente nosotros estamos trabajando la primera unidad que recibe el nombre de cómo evolucionaron las primeras sociedades humanas, en el cual vamos a trabajar contenido desde la prehistoria al origen de las primeras civilizaciones. Para poder hacer un análisis de lo que hemos hecho, vamos a trabajar con algo que los profesores utilizamos constantemente, que es la llamada metacognición. La metacognición, como aparece ahí en la definición, es la capacidad de las personas para reflexionar sobre la forma que aprenden. Entonces, la idea de este video es evaluar, reflexionar sobre cómo fuimos trabajando los objetivos y los contenidos durante este par de semanas. Hay algunos pasos sencillos que yo incluso se los incluí, algunas de estas preguntas en alguna de las guías, para hacer este proceso de reflexión de cómo voy aprendiendo. Primero tengo que preguntarme qué he hecho o qué he aprendido. Segundo, cómo lo he hecho o cómo he aprendido este contenido, este objetivo. Tercero, qué dificultades he tenido para el aprendizaje. Cuatro, para qué me ha servido este aprendizaje. Y cinco, en qué otras ocasiones podría utilizar lo que he aprendido principalmente en estos días y en esta formalidad online en esta modalidad online que hemos tenido durante estos días. El primer objetivo que nosotros trabajamos y el primer objetivo que nos corresponde a la unidad 1 es explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución humana. Para hacer esta evaluación, esta reflexión de cómo hemos aprendido, qué hemos aprendido de la metacognición, vamos a partir analizando el objetivo. Para trabajar este objetivo de explicar el proceso de hominización, nosotros trabajamos principalmente con la confección de fichas informativas en una primera etapa, donde ustedes trabajaron las distintas especies, hicieron un análisis de diferentes fuentes a las que ustedes recurrieron para buscar y seleccionar información. Entonces, lo que hicimos nosotros ahí principalmente fue aprender el concepto de hominización, conocer las especies, para poder explicar posteriormente de qué se trataba todo este proceso de hominización, de cómo fue evolucionando el ser humano. ¿A través de qué? A través de la confección de fichas informativas. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, en primer lugar, tener un conocimiento de cómo evolucionaron nuestros primeros antepasados nos sirve para tener una opinión, para tener un conocimiento. Estos son temas que hoy en día todavía están en el debate, entonces a mí me sirve manejar esta información. Cuando yo tenga que dar mi opinión, puedo dar una opinión fundamentada. Las dificultades principalmente que se vieron en esta actividad fue que hay mucha información, a veces información muy compleja por la cantidad de años de la que estamos hablando, hace 5 millones de años, hace 10 millones de años. Por ahí algunos estudiantes me escribieron algunos correos donde les costaba un poquito comprender de dónde se sacó la información. Al ser teorías es difícil en cierta medida poder uno afirmar el 100% y decir, oh, así fue, porque todavía está en estudio, entonces es una de las principales dificultades. ¿Cómo puedo ocupar esto yo nuevamente? Más que el contenido, ocuparlo nuevamente, quizás lo puedo ocupar en otras asignaturas como ciencia, lo que también podemos ocupar es la forma de trabajar. La confección de fichas informativas, por ejemplo, nos puede servir no tan solamente para esta actividad, para este tema, sino que también para otra asignatura o para otros temas también dentro de la asignatura de historia. Nosotros también trabajamos el concepto de prehistoria, fundamentalmente entendiendo que la prehistoria comienza con la evolución del ser humano y en una guía ustedes tuvieron que confeccionar una línea de tiempo. La confección de línea de tiempo sirve para desarrollar una habilidad muy importante en historia que es la temporalidad. Entonces nosotros conocemos qué es lo que conocemos, el concepto de prehistoria, cómo lo conocemos, cómo lo analizamos a través de la confección de líneas de tiempo para entender que la prehistoria es un periodo muy largo y que está dividido en varias etapas, que son tres principalmente. Una de esas etapas también la trabajamos nosotros, que es la primera, que es el Paleolítico, y el Paleolítico es el primer gran periodo de la humanidad.
nosotros a partir del análisis de fuentes, principalmente de imágenes, como la que aparece aquí o la que le aparecía en su guía, y a través de fuentes escritas, que son diferentes textos, pudimos analizar y reflexionar sobre la vida en el Paleolítico. ¿Para qué me sirve eso? Fundamentalmente para conocer que las antiguas sociedades tuvieron que adaptarse a condiciones muy difíciles para poder ir evolucionando, que la relación con la naturaleza era muy cercana, principalmente en la época del Paleolítico, porque la naturaleza proveía, y eso nos ayuda quizás también un poquito a reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente hoy en día. Las dificultades para el Paleolítico tienen que ver con lo mismo que conversaba anteriormente, las dificultades para poder entender y explicar lo que es el Paleolítico, al igual que la hominización, tienen que ver con los tiempos. Estamos hablando de cuestiones que pasaron hace millones de años, donde las fuentes para poder analizar todos esos procesos son principalmente fuentes fósiles que están sometidas a una serie de procesos, lo cual muchas veces también nos deja como la incertidumbre fruta. ¿Es 100% exacto esto? ¿No lo es? Entonces para muchas personas se cuestionan. Por ende, manejar esta información a nosotros nos sirve para tener un conocimiento, porque a la hora de tener que debatir y explicar y hablar sobre estos temas, también nos permite tener la información necesaria. El segundo gran objetivo que se trabajó durante estos días y que estaba en la guía número 3 principalmente fue explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales y la sedentarización. El segundo gran objetivo tiene que ver con la revolución del neolítico y el descubrimiento de la agricultura, que nosotros la alcanzamos a trabajar en una guía, y para trabajar este concepto vamos por la metacognición que trabajamos, el concepto de neolítico, el concepto de revolución del neolítico y el descubrimiento de la agricultura. ¿Cómo lo trabajamos? Lo trabajamos a partir del análisis de fuentes, principalmente desarrollando el pensamiento espacial, porque ahí en la guía había un mapa donde ustedes tenían que identificar en qué lugares se desarrolló la agricultura por primera vez. También hicimos un análisis de fuentes visuales, que son las imágenes, y también hicimos análisis de texto para ir explicando cómo se fue desarrollando toda esta revolución, esta gran revolución que fue el neolítico y el descubrimiento de la agricultura. ¿De qué me sirve esto? A mí me sirve reconocer hoy en día que la agricultura es fundamental. La alimentación para el ser humano, la agricultura y la ganadería son fundamentales para la vida. Pero también la idea de trabajar este tema era que ustedes pudieran hacer una pequeña reflexión sobre cómo la relación del ser humano con el medio ambiente cambió con el desarrollo de la agricultura, porque el ser humano comenzó entonces a tener un dominio sobre la naturaleza que antes no tenía, al cultivar, al plantar, al mover el agua de los ríos, al generar represas o embalses, canales y toda una serie de obras de regadío para el desarrollo agrícola. Nos permite reflexionar de cómo el ser humano tiene, una mayor, un mayor impacto sobre el medio ambiente. Y ese mayor impacto sobre el medio ambiente muchas veces no es un impacto positivo. Entonces, para poder explicar toda la revolución del neolítico, nosotros también nos permitimos hacer una reflexión y que dentro de nuestra escalera de la metacognición, me pregunto yo, ¿para qué me sirve estudiar estas cosas? Claramente, me sirve para hoy en día reflexionar sobre cuál es la relación que el ser humano tiene con el medio ambiente, cómo el ser humano ha tenido que irse adaptando a diferentes situaciones, así como ahora nos estamos adaptando a esta situación de pandemia, y eso nos ha permitido evolucionar. Eso nos ha permitido enfrentarnos a la vida, al mundo, de una manera distinta. Entonces, todos estos contenidos nos sirven en la actualidad, sí, nos sirve en la medida que los manejamos, que conocemos, que tenemos herramientas para debatir. Muchas veces cuando hay personas que nos dicen, no, yo no creo en esa cuestión de la evolución, nosotros sí podemos tener las herramientas para debatir con base, con argumentos sobre lo que hablamos y también para reflexionar que la historia no es solamente mirar al pasado lejano y remoto, sino que también nos sirve para reflexionar lo que sucede hoy en día como sociedad. Eso, para cerrar esto, les deseo un buen descanso estos días. Muchas gracias
por la recepción principalmente del trabajo, mucho trabajo, muy buenos trabajos. Tengo harta pega ahora para ponerme a revisar y poder durante estos días enviarle los resultados de su trabajo. Y después, si ustedes tienen alguna duda o consulta, me lo envían de vuelta y así nos estamos comunicando. Descansen estas 2 semanas que tienen de descanso y principalmente recuerden el mensaje más importante: quédate en casa y nos vemos pronto. Un abrazo grande, cuídense.